Esta es la sesión 15 del módulo 1 del canal Electrónica Analógica. El módulo 1 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores y el estudio de la estructura y funcionamiento de los diodos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En la sesión 1, analizamos en forma cualitativa el principio de funcionamiento de un diodo y su comportamiento cuando está conectado a un En esta lámina vemos la clasificación de los materiales según su capacidad de conducción de la corriente eléctrica. Se clasifican en conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores conducen bien la corriente eléctrica. Los metales son buenos conductores, especialmente el cobre, la plata y el oro. Los electrones de la banda de valencia requieren muy poca energía para separarse del núcleo. Los aislantes no conducen corriente eléctrica bajo condiciones normales. Generalmente son elementos compuestos. Los electrones de la banda de valencia requieren una gran cantidad de energía para separarse del núcleo, por lo que decimos que dichos electrones están fuertemente unidos al núcleo. Los semiconductores, por su parte, presentan características intermedias entre los conductores y los aislantes. Los elementos semiconductores que vamos a utilizar para elaborar los componentes de estado sólido son los que tienen 4 electrones en su capa de valencia, específicamente el silicio y el germanio. Esta gráfica ayuda a comprender las diferencias entre los 3 tipos de materiales. En un conductor, los valores de niveles de energía de las bandas de valencia y de conducción están muy próximos, por lo que los electrones pueden pasar con facilidad de una a otra banda. En un material semiconductor hay una mayor separación entre los valores de los niveles de energía, por lo que es necesario que el material reciba la suficiente cantidad de energía de una fuente externa para que los electrones puedan pasar de la banda de valencia a la de conducción. En un material aislante, la diferencia entre los valores de los niveles de energía de las bandas es tan grande que los electrones no pueden pasar a la banda de conducción, ya que es muy poco probable que el material reciba la cantidad de energía necesaria, excepto en casos especiales, como por ejemplo en un laboratorio donde se le estén aplicando voltajes muy elevados para probar las características del material. Veamos ahora la estructura de los materiales semiconductores. Los átomos se pueden organizar en estructuras que denominamos cristales. Al hacerlo, cada átomo comparte electrones con los átomos que tiene a su alrededor, estableciendo lo que se llaman enlaces covalentes. Las figuras que observamos en esta lámina son diferentes representaciones de estructuras planas de silicio, que tienen solo 2 dimensiones. Las estructuras reales son tridimensionales, pero esta representación simplificada nos puede ayudar a comprender que cada átomo comparte los 4 electrones de su banda de valencia con los átomos que tiene alrededor, por lo que desde el punto de vista de dicho átomo, su banda de valencia está completa. Estos enlaces covalentes, representados por los 2 signos menos menos, dado que la carga del electrón es negativa, son los que dan lugar a la estructura del cristal. Habiendo definido la estructura del cristal de un semiconductor, podemos analizar con más cuidado el proceso de conducción en este tipo de materiales. Como vemos en este modelo simplificado, la banda de valencia está separada de la banda de conducción y un electrón requiere una cantidad de energía específica E sub G para poder pasar de una a la otra. La primera figura muestra la situación a bajas temperaturas, cuando la posibilidad de movilidad de los electrones en la banda de valencia es escasa, por lo que la capacidad de conducción del cristal es muy reducida. Cuando aumenta la temperatura, o como en el caso mostrado en la segunda figura, incide un fotón en el cristal, se introduce la energía necesaria para que un electrón pueda pasar de la banda de valencia a la de conducción, lo que constituye el proceso de ionización. Y el electrón libre puede moverse con mayor facilidad, aumentando así la capacidad de conducción del cristal.
Pero hay otro punto interesante en este esquema. Cuando un electrón salta a la banda de conducción, deja un hueco en la banda de valencia. Los electrones que están en esa banda pueden moverse ahora también con mayor facilidad, ocupando el hueco dejado por el electrón que saltó. Para poder analizar el flujo de corriente eléctrica en la banda de valencia, es más simple seguir el movimiento de los huecos que van dejando los electrones al desplazarse, considerándolos como si fuesen partículas con carga positiva en contraposición a los electrones, que son partículas de carga negativa. Tenemos entonces que en los semiconductores hay dos tipos de corriente eléctrica: la producida por el movimiento de los electrones libres en la banda de conducción y la producida por el movimiento de los huecos en la banda de valencia. Esta es otra de las características fundamentales de los semiconductores que constituyen los dispositivos de estado sólido. Los electrones libres se mueven de forma aleatoria por el cristal y en un momento dado algunos electrones pueden llenar de nuevo algunos de los huecos, como observamos en la tercera figura, lo que constituye el proceso de recombinación. Repasemos las definiciones de semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Un semiconductor intrínseco es un cristal de material puro que está formado por átomos de un solo tipo, por ejemplo, silicio o germanio. Ya hemos visto que un material de esta naturaleza tiene poca capacidad de conducción de la corriente eléctrica. Se pueden elaborar materiales con nuevas características agregando átomos de otros materiales en el momento que se está formando el cristal, lo que da lugar a los semiconductores extrínsecos. A este procedimiento se le denomina dopaje con impurezas y se realiza para disponer de más electrones libres o más huecos en los materiales con los que se van a elaborar los dispositivos electrónicos. Hay dos tipos de materiales extrínsecos, tipo N y tipo P. Veamos. En un material intrínseco en equilibrio térmico, la velocidad de ionización por generación térmica es igual a la velocidad de recombinación, por lo que la concentración de electrones libres, que vamos a llamar a N, es igual a la concentración de huecos, que denominaremos P, y ambas son iguales a Ni, denominada concentración intrínseca. Esta concentración depende fuertemente de la temperatura. Su ecuación es Ni cuadrado igual a B por T cubo por E a la menos EG sobre KT, donde B es un parámetro dependiente del material. Para el silicio, 5,4 por 10 a la 31. T es la temperatura en grados Kelvin. EG es la banda de energía. Para el silicio, 1,12 electronvoltios. Es la mínima energía requerida para romper un enlace covalente y generar un par electrón-hueco. K es la constante de Boltzmann, igual a 8,62 por 10 a la menos 5 electronvoltios sobre grado Kelvin. Aplicando la ecuación para el silicio a temperatura ambiente, obtenemos que la concentración intrínseca para este material es de 1,5 por 10 a la 10 portadores por centímetro cúbico. Dado que en un cristal de silicio hay alrededor de 5 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico, esto significa que hay menos de un átomo ionizado de cada 10 a la 12 átomos, lo cual es una cantidad muy pequeña para poder establecer conducción de corriente eléctrica por el cristal. Es conveniente mencionar que la constante de Boltzmann también se puede expresar en joules sobre grado Kelvin, en cuyo caso su valor es 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin. Para elaborar un semiconductor extrínseco tipo N, el cristal de silicio se dopa con átomos de un material pentavalente, esto es, que tiene 5 electrones en su capa de valencia, por ejemplo, el fósforo. La densidad de impurezas donantes se identifica como N de átomos por centímetro cúbico. El quinto electrón de la banda de valencia requiere muy poca energía para pasar a ser un electrón libre en la banda de conducción. Al separarse el electrón, el átomo ionizado tiene carga positiva. Este material se denomina semiconductor tipo N
porque la corriente se debe principalmente al movimiento de electrones que tienen carga negativa, los cuales se encuentran ubicados en la capa de conducción y constituyen los portadores mayoritarios en un cristal tipo N. Ahora bien, en este tipo de cristales también hay movimiento de huecos, generados debido a la energía térmica que recibe el cristal, la cual rompe los enlaces covalentes, por lo que un electrón pasa de la capa de valencia a la capa de conducción, aumentando aún más el número de electrones en dicha capa y dejando un hueco en la capa de valencia. Por lo tanto, los huecos son los portadores minoritarios en un cristal tipo N. La densidad de portadores mayoritarios en un cristal N en equilibrio se representa como N0, mientras que la densidad de huecos en dicho cristal se representa como Pn0. En las condiciones de equilibrio se cumple que Nn0 es prácticamente igual a la densidad de impurezas donantes Nd. Por lo tanto, en equilibrio térmico se debe cumplir que Nn0 por Pn0 es igual a Ni cuadrado, de donde Pn0 es igual a Ni cuadrado sobre Nd. De las ecuaciones anteriores deducimos que en un material tipo N en equilibrio térmico, la concentración de portadores mayoritarios, esto es electrones, permanece prácticamente constante, mientras que la concentración de portadores minoritarios, los huecos, depende de la temperatura. Veamos ahora el semiconductor extrínseco tipo P. En este caso, el cristal de silicio se dopa con átomos de un material trivalente, esto es, que tiene 3 electrones en su capa de valencia, como por ejemplo el boro. La densidad de impurezas aceptoras se identifica como Na átomos por centímetro cúbico. Cada átomo de la impureza acepta un electrón para formar enlaces covalentes dentro de la estructura del cristal, por lo tanto los átomos ionizados tienen carga negativa. La falta del cuarto electrón en la banda de valencia se convierte en un hueco. Se denomina semiconductor tipo P porque la corriente se debe principalmente al movimiento de huecos en la capa de valencia, los cuales tienen carga positiva y constituyen los portadores mayoritarios en el cristal tipo P. Pero este tipo de cristales también tiene movimiento de electrones, generados debido a la energía térmica que recibe el cristal, la cual rompe los enlaces covalentes, por lo que un electrón de la capa de valencia pasa a la capa de conducción, dejando un hueco en la capa de valencia, aumentando aún más el número de huecos en dicha capa y convirtiéndose en un electrón libre en la capa de conducción. Por lo tanto, los electrones constituyen los portadores minoritarios en un cristal tipo P. La densidad de portadores mayoritarios en un cristal tipo P en equilibrio se representa como Pp0, mientras que la densidad de portadores minoritarios en dicho cristal en equilibrio se representa como Np0. En la condición de equilibrio se cumple que Pp0 es prácticamente igual a la densidad de impurezas aceptoras Na. Por otra parte, en equilibrio térmico se debe cumplir que Pp0 por Np0 es igual a Ni cuadrado, de donde Np0 es igual a Ni cuadrado sobre Na. En consecuencia, en un material tipo P en equilibrio térmico, la concentración de portadores mayoritarios, esto es, los huecos, permanece prácticamente constante, mientras que la concentración de portadores minoritarios, los electrones, depende de la temperatura. Hay dos características de los semiconductores extrínsecos que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es que en un semiconductor extrínseco, la densidad de portadores mayoritarios es aproximadamente constante, ya que depende del dopaje que hayamos introducido al momento de crear el cristal, mientras que la densidad de portadores minoritarios aumenta con la temperatura, ya que depende del número de enlaces covalentes que se estén rompiendo debido a la introducción de energía en el cristal. La segunda característica es que cuando la densidad de portadores minoritarios llega al 10% de la densidad de portadores mayoritarios, el semiconductor se comporta como intrínseco. Esta característica influye notablemente en el rango de temperaturas en las que puede trabajar un dispositivo de estado sólido.
Veamos ahora los tipos de corriente que podemos tener en un semiconductor. La primera de ellas es la corriente de difusión. La corriente de difusión es el flujo de carga eléctrica asociado con el movimiento aleatorio debido a la agitación térmica. Esta corriente de difusión lo causa el gradiente de concentración de portadores, sean mayoritarios o minoritarios. Los huecos y electrones se mueven en la misma dirección, de la zona donde haya una mayor concentración de portadores a las zonas donde haya menor concentración. Entonces, dado que vamos a considerar que el movimiento de huecos es una corriente positiva y el movimiento de electrones una corriente negativa, las corrientes de difusión tienen signo opuesto. El segundo tipo de corriente es la corriente de deriva, arrastre o desplazamiento. Esta corriente es el flujo de carga eléctrica producido por la aplicación de un campo eléctrico. Los huecos se mueven en una dirección en la capa de valencia y los electrones se mueven en la otra dirección en la capa de conducción. Por lo tanto, las corrientes de deriva tienen el mismo sentido en un cristal. Vamos a analizar las ecuaciones que representan la corriente de difusión. Si la concentración de portadores en un cristal, sean mayoritarios o minoritarios, es uniforme, no se producen corrientes de difusión en el dispositivo. Para que existan, debe existir una variación de concentración de portadores a fin de que estos tiendan a desplazarse de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Por ejemplo, en la barra del cristal de silicio mostrada en la figura, vamos a suponer que debido a algún mecanismo, la concentración de huecos P a lo largo del eje X es la mostrada en la gráfica. Debido a este perfil de la concentración de huecos, se produce una corriente de difusión que cumple con la ecuación JP igual a menos Q constante de P por la variación de la concentración P con respecto a la variable X. Si se tratara de una distribución de electrones libres, la ecuación para la corriente de difusión sería Jn igual a Q por la constante de n por la variación de portadores n con respecto a la variable x. En estas ecuaciones, las variables son los siguientes. J es la densidad de corriente, esto es la corriente por unidad de área, la cual está definida en un plano perpendicular al eje x, y sus unidades son amperios por centímetro cuadrado. dP es la constante de difusión de los huecos. Para el silicio, 12 centímetros cuadrados por segundo. dN es la constante de difusión de los electrones. Para el silicio, 34 centímetros cuadrados por segundo. Y Q es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Observen que el gradiente de la concentración de los huecos es negativo, lo que da lugar a una corriente positiva en la dirección X, como es de esperar, ya que el movimiento de los huecos, carga positiva, corresponde a la definición de corriente positiva. Para el caso de los electrones, una concentración de electrones libres negativa da lugar a una corriente negativa, ya que el movimiento de los electrones es contrario a la dirección definida como positiva para la corriente. En cuanto a la corriente de deriva, arrastre o desplazamiento, dicha corriente se produce cuando se aplica un campo eléctrico al cristal de silicio. Debido al efecto del campo eléctrico, los electrones libres y los huecos se mueven en direcciones opuestas, por lo que las corrientes de deriva tienen la misma dirección y están dadas por las expresiones siguientes. Si E es el campo eléctrico expresado en voltios sobre centímetro, la densidad de la corriente de deriva para los huecos, JP drift, expresada en amperios sobre centímetro cuadrado, es igual a Q por P por µP por E, donde Q es la carga del electrón en coulombios, P la densidad de huecos por centímetro cúbico, µP es un parámetro denominado movilidad de los huecos, el cual se expresa en centímetros cuadrados sobre voltio por segundo, que como podemos ver en la lista de parámetros, para el silicio intrínseco tiene un valor de 480 centímetros cuadrados sobre voltio por segundo. Y E es el campo eléctrico expresado, como dijimos, en voltios sobre centímetro. Por otra parte, la densidad de la corriente de deriva para los electrones, Jn, es igual a Q por N por µN por E,
donde Q es la carga del electrón en coulombios, N es la densidad de electrones libres por centímetro cúbico, μN es la movilidad de los electrones libres, que para el silicio intrínseco tiene un valor de 1350 centímetros cuadrados sobre voltio por segundo. Por lo tanto, es casi 3 veces superior a la movilidad de los huecos. Y E es el campo eléctrico. La densidad de corriente de deriva total se obtiene sumando ambas expresiones, como podemos observar en la lámina. Esta ecuación tiene la forma de la ley de Ohm. El término que multiplica al campo eléctrico es el inverso de la resistividad del cristal. Rho es igual a 1 sobre Q que multiplica a P por µP más N por µN. Y sus unidades son ohmios por centímetro. Existe una relación entre las constantes de difusión de P y de N que aparecen en las ecuaciones de las densidades de corriente de difusión y las constantes de movilidad µP y µN incluidas en las ecuaciones de las densidades de corriente de deriva, la cual recibe el nombre de relación de Einstein. Dicha relación es la siguiente. dN sobre µN es igual a dP sobre µP, y esto es igual a KT sobre Q, que se define como BT. BT es el voltaje térmico que encontramos como parámetro en la ecuación del diodo. En la ecuación del voltaje térmico, K es la constante de Boltzmann, expresada en joules sobre grado Kelvin, cuyo valor es 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin. T es la temperatura en grados Kelvin y Q es la carga del electrón, igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. A 300 grados Kelvin, que corresponde a una temperatura ambiente alrededor de 27 grados centígrados, el voltaje BT es igual a 25,8 milivoltios. Por lo general, al resolver ejercicios que involucren el uso del voltaje térmico BT, se acostumbra a utilizar un valor de 25 milivoltios. La juntura PN constituye el dispositivo denominado diodo y es la base de prácticamente todos los otros dispositivos de los sistemas electrónicos que manejamos. En la sesión 1 analizamos los principios básicos de operación de una juntura PN que se obtiene poniendo en contacto un material tipo P con un material tipo N, lo cual se hace cuando se está fabricando el cristal, dopando una parte del mismo con impurezas donantes y otra parte con impurezas aceptoras. Repasemos los conceptos fundamentales. Recordemos que en un material tipo P hay mayor densidad de huecos, mientras que en un material tipo N hay mayor densidad de electrones. Por lo tanto, al crearse una juntura PN, un cierto número de huecos pasan de la región P a la N y un cierto número de electrones lo hacen de la N a la P. Este movimiento de portadores constituye la corriente de difusión, cuya dirección es de la región P a la región N. Al cruzar la juntura, los portadores mayoritarios de una región se convierten en minoritarios en la otra y varios de ellos se recombinan con los átomos disponibles. Debido al movimiento de los portadores mayoritarios de cada región, del lado P quedan átomos de impurezas aceptoras sin cubrir y del lado N quedan átomos de impurezas donantes sin cubrir. Entonces se forma la región de vaciamiento o zona de carga espacial, al quedar átomos cargados, esto es, iones con carga positiva en la región N e iones con carga negativa en la región P, con la polaridad indicada en la figura. Por lo tanto, se genera un campo eléctrico que forma una barrera de potencial B sub 0, la cual se opone a que continúe la difusión de portadores. Dada la presencia del campo eléctrico que forma la barrera de potencial, además de la corriente de difusión, hay corriente de deriva, IS, debido al movimiento de los portadores minoritarios. Los electrones de la región P, generados térmicamente, que llegan a la barrera de potencial, son barridos hacia la región N, y por otra parte, los huecos de la región N, generados térmicamente, son barridos hacia la región P, donde pasan a ser portadores mayoritarios.
Dado que la corriente I sub S se debe a los portadores minoritarios generados térmicamente, su valor depende fuertemente de la temperatura y es independiente del valor de voltaje de la barrera de potencial V sub 0. Bajo condiciones de circuito abierto, esto es, no tenemos el cristal conectado a ningún circuito eléctrico, debe haber equilibrio entre las corrientes de deriva y de difusión. Por lo tanto, ID debe ser igual a IS. En cuanto a la barrera de potencial, cuando no se aplica un voltaje externo, el voltaje de la barrera de potencial está dado por la expresión V sub 0 igual a Vt por el neperiano de Na por Nd sobre Ni cuadrado, donde Vt es el voltaje térmico, cuya expresión es K por T sobre Q. Na y Nd son las concentraciones de los portadores mayoritarios de cada región, y Ni es la concentración de portadores intrínseca, dada por Ni cuadrado igual a V por T cubo por E a la menos Eg sobre Kt. Por lo tanto, V0 depende de las concentraciones de portadores y de la temperatura. Recordemos que, como vimos en la sesión 1, cuando el dispositivo no se encuentra conectado a ningún circuito que lo polarice, la distribución de cargas queda estática, no hay circulación de corriente ID y el voltaje V sub 0 no aparece en los terminales del diodo. Por lo general, uno de los materiales está mucho más dopado que el otro. Esto significa que el ancho de la zona de carga espacial no va a ser igual a cada lado de la juntura. Para que la carga eléctrica no cubierta sea la misma en ambas regiones, la zona de carga espacial se extenderá más en el material que esté más ligeramente dopado. Si, como vemos en la gráfica, XP es la distancia de penetración de la zona de carga espacial en la región P, y XN es la distancia de penetración de la zona de carga espacial en la región N, la carga eléctrica de la zona de carga espacial en la región P está dada por Q por XP por A por NA, donde el primer término es la carga del electrón, el segundo término es el ancho de la zona de carga espacial en la región P, el tercer término es el área A perpendicular al eje X para tomar en cuenta el volumen del material, y el cuarto término es la concentración de impurezas aceptoras que se difundieron en la región P. La carga eléctrica de la zona de carga espacial en la región N tiene una expresión similar, e igualando ambas expresiones, obtenemos la ecuación que relaciona las distancias de penetración de la zona de carga espacial, la cual es igual al inverso de las concentraciones de impurezas. Aplicando principios de la física de los dispositivos, se deduce que el ancho de la zona de carga espacial WDEP es la suma de los valores xn y xp, y está dado por la expresión raíz cuadrada de 2 por epsilon s sobre q, que multiplica a 1 sobre Na más 1 sobre Nd por el voltaje V sub 0, donde epsilon s es la permitividad eléctrica del silicio, cuyo valor está dado por 11,7 por la permitividad eléctrica del vacío epsilon 0, esto es 1,04 por 10 a la menos 12 faradios por centímetro. Los valores de WDEP están comprendidos entre 0,1 y 1 micrometro. Para polarizar el diodo en directo, se conecta una batería y una resistencia con las polaridades como se indican, aplicando el terminal positivo de la fuente hacia el ánodo del diodo, de forma que la corriente pueda circular de la región P a la región N. De esta manera, el circuito externo proporciona portadores mayoritarios a ambos lados de la juntura, huecos al material P y electrones al material N. Estos portadores mayoritarios van a neutralizar algunos de los iones de la zona de carga espacial, por lo que se reduce la carga almacenada en esta zona y en consecuencia disminuye la barrera de potencial V sub 0. Al producirse esta reducción de V sub 0, hay mayor inyección de huecos en la región N y mayor inyección de electrones en la región P, aumentando por lo tanto la concentración de portadores minoritarios en ambas regiones. Este incremento aumenta a su vez la corriente de difusión tanto de los huecos como de los electrones, lo que produce el aumento de la corriente total de difusión I sub D. La corriente I total que circula por el circuito
de la región P a la región N es la diferencia entre la corriente de difusión I sub D menos la corriente de deriva I sub S, la cual no varía al aplicar el voltaje de polarización externo. Vamos a analizar en detalle la corriente de difusión. Esta lámina presenta la distribución de las concentraciones de los portadores minoritarios P sub n de x y n sub p de x en el eje X cuando el diodo está polarizado en directo. La juntura está en el punto X igual a 0. La zona de carga espacial penetra la distancia X sub P en la región P y la distancia X sub N en la región N. Podemos observar que X sub N es mayor que X sub P, lo que significa que la concentración de impurezas aceptoras Na en la región P es superior a la concentración de impurezas donantes Nd en la región N. Los huecos inyectados en la región N harán que la concentración de portadores minoritarios en esta región, P sub N, exceda el valor existente cuando el dispositivo estaba en equilibrio térmico, Pn0. El exceso de concentración, Pn menos Pn0, será mayor en el extremo de la zona de carga espacial y decrecerá exponencialmente al irse alejando de este punto hasta llegar a 0, como podemos observar en la figura. Lo mismo ocurre con la concentración N sub P de los portadores minoritarios en la región P. En estado estacionario, una vez establecida una corriente, la distribución del exceso de portadores minoritarios permanece constante. Es esta distribución la que da lugar al incremento de la corriente de difusión I sub D sobre el valor de la corriente I sub S, ya que dicha distribución hace que los huecos inyectados en la región N se difundan alejándose de la juntura y desaparezcan, debido a la recombinación con los electrones de dicha región, por lo que para mantener el equilibrio en la región N es necesario que el circuito externo proporcione un número igual de electrones a fin de reponer los que desaparecieron debido a la recombinación. Podemos seguir un razonamiento similar con la distribución de los electrones en la región P. La corriente total I sub D es la suma de las corrientes de difusión de los huecos y los electrones. Veamos ahora las relaciones que llevan a la formulación de la ecuación del diodo. Vamos a comenzar fijando la atención en la región N del diodo. La concentración de los huecos, que son los portadores minoritarios, en el extremo de la juntura P sub n X sub n, está relacionada con el voltaje sobre el diodo B mediante la ecuación P sub n de X sub n es igual a P sub n0 por E a la B sobre Bt, donde Pn0 es la concentración de portadores minoritarios en equilibrio térmico, cuando no hay voltaje aplicado. Esta ecuación se conoce como ley de la juntura. La distribución del exceso de la concentración de huecos en la región N es una función exponencial decreciente con la distancia x, dada por la ecuación P sub n de x es igual a P sub n0 más el factor P sub n de x sub n menos Pn0 que multiplica a E a la menos x menos xn sobre Lp. Lp es una constante denominada longitud de difusión de los huecos en la región N. Cuanto menor sea Lp, los huecos inyectados se recombinarán más rápidamente con los electrones, lo cual produce un decrecimiento más pronunciado de la concentración de los portadores minoritarios. Esta constante está relacionada con otro parámetro denominado tiempo de vida del exceso de portadores minoritarios, tau p, mediante la expresión Lp igual a la raíz cuadrada de dp por tau p, donde dp es la constante de difusión de los huecos en un cristal de silicio. Los valores típicos para Lp están entre 1 y 100 micrómetros y para tau p de 1 a 10.000 nanosegundos. Los huecos que se difunden en la región N dan lugar a una corriente de difusión que puede expresarse como Jp igual a Q por dp sobre Lp por Pn0 por el factor E a la B sobre Bt menos 1 por el exponente E a la menos x menos xn sobre Lp. Jp tiene su máximo valor en x igual a xn
y decae con la distancia debido a la recombinación de los huecos con los electrones. En estado estacionario, el circuito externo proporciona los electrones necesarios para que la corriente se mantenga constante al valor que tiene en X igual a Xn. Por lo tanto, la densidad de corriente debida a la inyección de huecos en la región N provenientes del circuito externo es Jp igual a Q, que multiplica AdP sobre Lp por Pn0 por el factor E a la B sobre Bt menos 1. De forma similar, la densidad de corriente debida a la inyección de electrones en la región P provenientes del circuito externo es Jn igual a Q por Dn sobre Ln por Np0 por el factor E a la B sobre Bt menos 1. Dado que Jp y Jn tienen el mismo signo, pueden sumarse y multiplicarse por el área transversal de la juntura para obtener la corriente total. I es igual a A, que multiplica al factor formado por la suma de dos fracciones Q dp Pn0 sobre Lp más Q dn Np0 sobre Ln, lo cual queda multiplicado por E a la B sobre Bt menos 1. Sustituyendo Pn0 por Ni cuadrado sobre Nd y Np0 por Ni cuadrado sobre Na, queda que I es igual a A por Q por Ni cuadrado por el factor formado por la suma de las fracciones de P sobre Lpnd más Dn sobre Lnna, lo cual está multiplicado por E a la B sobre Bt menos 1. Esta es la ecuación del diodo, de la que Is es función del área A transversal de la juntura, de la carga del electrón, de la concentración intrínseca del silicio Ni y de una serie de parámetros que dependen de la fabricación del diodo. Como Is es proporcional a Ni cuadrado, depende fuertemente de la temperatura. La ecuación del diodo en forma compacta es I igual a Is por E a la B sobre Bt menos 1. Esta es la ecuación con la que se trabaja cuando se utiliza un diodo en un circuito electrónico. En esta sesión hemos visto el desarrollo de la ecuación del diodo cuando está polarizado en directo, cuya gráfica I versus B observamos en esta última lámina, analizando los fenómenos que ocurren en los dispositivos de estado sólido.